muchachos, un saludo para todos. A continuación voy a explicar todos los puntos del calendario del segundo periodo. Como este calendario tiene un objetivo y es que ustedes identifiquen la diferencia entre una medición de perímetro, un área y un volumen, entonces antes de pasar a la explicación de estos ejercicios voy a hacer una explicación sobre esto. Las recomendaciones pues en cuanto a la realización, algunas las voy a ir dando a medida que voy entonces explicando, listo. Bueno, lo primero es entender que el perímetro se refiere a la medida de una longitud. Por lo tanto, dicho perímetro, si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, una figura cuyas unidades están dadas en centímetros, al final también tiene que quedar en centímetros, porque si yo estoy sumando centímetros con centímetros, no tiene sentido que al final me queden centímetros cuadrados, que es uno de los principales errores pues, que se han cometido en cuanto a esto y que afecta la nota. La medida que yo le coloque a mi resultado es importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, el perímetro, si me lo dan en metros, finaliza en metros, si me lo dan en centímetros, finaliza en centímetros. El área se refiere a la medida de una superficie plana. En este caso pues pongo como ejemplo este rectángulo. Y aquí entonces quiero hacer como una explicación para que ustedes entiendan bien lo que significa medir una superficie plana, que no necesariamente siempre va a ser una figura regular. En este caso, el área significa que en una figura cuántas unidades cuadradas pueden caber al interior. Sí, con una unidad cuadrada me refiero a este pequeño cuadrito que tengo acá. Es un cuadrado que mide un centímetro en un lado y un centímetro en el otro. Entonces al final, cuando sacamos el área, en este caso, el resultado quedaría en centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos multiplicando centímetros por centímetros, como se ha estado viendo esta semana en los temas de potenciación, eso sería lo mismo que centímetros elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces el perímetro queda siempre en la misma unidad y el área queda siempre en la misma unidad, pero elevada al cuadrado. Listo, importante tenerlo en cuenta. Como ustedes pueden observar en la distribución que yo hice, aquí se tienen 10 cuadritos de estos pequeñitos, pero la idea es que uno no tiene que ponerse a contar esos cuadritos, ¿sí? Todas las figuras planas que son conocidas, pues, o sea, que tienen una forma regular conocida como cuadrado, rectángulo, un círculo, un pentágono, hexágono, cualquiera, tienen una fórmula ya establecida, pues que son las que voy a hablar a continuación en todos los ejercicios, ¿sí? En el caso del rectángulo, esa fórmula es multiplicar la medida de la base, en este caso son 5 porque si este pedacito mide un centímetro, aquí tengo 5 centímetros, por la medida de la altura, que en este caso sería 2 y 2 por 5 10 y es de ahí de donde sale pues los 10 cuadritos que tenemos al interior. Parece ser algo muy simple, pero pues, supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una casa que tiene unas medidas que no son muy regulares, algo así por el estilo, pues sabemos que no todas las casas van a tener forma rectangular. Si me dicen que dicha casa tiene, por ejemplo, un área de 27 metros cuadrados, significa que al interior de dicho terreno voy a poder introducir 27 cuadritos de estos, no de un centímetro, sino de un metro. Son 27 unidades cuadradas, solo que si son 27 metros cuadrados, aquí va a haber un metro cuadrado, un metro. Y esto es un metro cuadrado. Entonces 27 metros cuadrados en una propiedad, por ejemplo, significa que se pueden introducir 27 de estos allá. Listo, ahí como para tener una idea de lo que significa el área. En el caso del volumen se refiere a la medida de un espacio en tres dimensiones. Pensemos por ejemplo en un salón de clase, pues medir el piso, medir una pared, eso se referiría a un área, pero medir como tal el espacio de todo el salón teniendo en cuenta sus tres dimensiones, eso es lo que se llama un volumen. Y las figuras conocidas de tres dimensiones como una esfera, conos, pirámides, también tienen cada uno una fórmula particular para encontrar dicha medida. Y como aquí estamos hablando de tres dimensiones, suponiendo que estuvieran dadas en centímetros, estaríamos hablando de multiplicar centímetros por centímetros por centímetros, por lo cual el volumen siempre va a estar dado en unidades
cúbicas. Listo, muy importante que en los resultados que coloquen en todos los problemas tengan muy en cuenta esto. Si es un perímetro, la misma unidad. Si es área, centímetros cuadrados. Si me coloca centímetros cuadrados en el perímetro o en el volumen, eso está malo. Y el volumen en unidades cúbicas. Aquí porque tenemos centímetros, son centímetros cúbicos. Si fueran metros, entonces metros cúbicos. Si fueran kilómetros, entonces kilómetros cúbicos. Ya depende pues la medida. Solo que aquí creo que todos los problemas están dados con centímetros. Y algo muy similar con el volumen simplemente es en una figura de tres dimensiones cuántas unidades cúbicas caben allá, ¿cierto? Aquí coloco que este cubo, un centímetro por acá, un centímetro por acá, también tendría un centímetro por este lado. Entonces se trata como de ver cuántas de estas puedo colocar yo al interior, ¿sí? En este caso yo podría introducir 8 de las mismas figuras, otras dos aquí atrás y otras 4 en la parte de arriba, son 8 en total. ¿Y cómo obtiene uno ese 8 a partir de la fórmula? Simplemente multiplicando todas las dimensiones. Si aquí abajo tengo 2 centímetros, aquí en la altura tengo 2 centímetros y aquí en esta profundidad tengo otros 2 centímetros, 2 por 2 4 y 4 por 2 8. De ahí es que se interpreta pues que este cubo tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos, pero es porque al interior de él caben 8 de estas pequeñas unidades cúbicas, que se caracteriza pues, entonces por tener un centímetro en todas sus medidas. Listo. Bueno, en cuanto a ya la explicación de los ejercicios, entonces si se fijan acá, lo hice y pasa lo mismo en todos los ejercicios. En las hojas cuadriculadas, dos cuadritos, o sea, la medida desde acá hasta acá es 1 centímetro. Entonces, si a ustedes les están pidiendo que dibujen un rectángulo que tiene lados 2 y 4 centímetros, por eso cogí desde acá hasta acá 4 cuadritos, porque dos cuadritos son 1 centímetro, otros dos cuadritos son otro centímetro, ahí tengo 2 centímetros. Por lo tanto, aquí hay 1 centímetro, 2, 3 y 4. Y es la misma medida en una hoja cuadriculada de sus cuadernos. Entonces la recomendación es hacerlo en un cuaderno. Ahí se puede ubicar muy fácil. Todos los dibujos, si está esperando pues una nota súper buena, le recomiendo que los haga con regla, no haga cosas así a pulso, bien torcidas, que no se le vea la forma a la figura. Una regla las figuras pues bien organizadas. Eh, y tener en cuenta, pues aquí no me especifican cuál de las dos es la base y cuál es la altura, pero no, eso no afecta en absolutamente nada porque yo puedo tener exactamente la misma figura pero en vertical. Y al sacarle el perímetro o al sacarle el área sigue arrojando los mismos resultados, ya sea porque 2 centímetros sea la altura o porque 2 centímetros sea la base, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces pasemos a la parte de las mediciones. En cuanto al perímetro de un rectángulo, corresponde únicamente a la suma de todos sus lados, teniendo en cuenta entonces que este lado de abajo mide lo mismo que este lado de arriba y que este de acá mide lo mismo que este de acá. Si me sumo únicamente este con este, es la mitad, está malo, ¿cierto? Y en cuanto a la medida del área para un rectángulo, aquí tenemos la fórmula, va a ser únicamente multiplicar la base por la medida de la altura. Si yo la decidí dibujar así, aquí tendríamos 4, aquí tendríamos 2, 4 por 2, 8. O si pongo los 2 acá y los 4 acá, 2 por 4 sigue dando exactamente el mismo resultado. Entonces no hay problema pues como yo lo haya tomado. En el caso de un cuadrado, las fórmulas no cambian para nada en comparación pues a las del rectángulo. El perímetro viene a ser otra de la suma de los cuatro lados, todos miden lo mismo, que aquí pues tengo la medida con la que lo tengo que dibujar. Como mencioné ahorita, si aquí son 3 centímetros, por eso cogí 6 cuadritos, porque dos cuadritos son 1 centímetro. Y recordar entonces, muy importante, que el perímetro tiene que quedar en centímetros y que el área tiene que quedar en centímetros cuadrados, por lo que se está haciendo una multiplicación de centímetros con centímetros, pero la fórmula viene a ser la misma. En cuanto a la forma de escribir los procedimientos, pues les recomiendo que lo haga así. Primero haga el dibujo, escriba las fórmulas como yo las tengo acá y simplemente ya después empiece a reemplazar cada uno de los números que corresponden y en la mayoría de los casos es mucho mejor colocarlos entre paréntesis. Entonces yo ya sé que si la base es 3 y la altura también son 3,
voy a hacer esta multiplicación y ya coloco entonces el correspondiente resultado. O pues en este caso particular podría escribir 3 al cuadrado, es lo mismo. Recomiendo lo de los paréntesis es porque más adelante cuando ya no son solamente dos números, sino la multiplicación de muchos más, entonces esta es la forma más organizada de separar las multiplicaciones. Bueno, en cuanto a la circunferencia, primero que todo es a tener en cuenta qué significa el radio. El radio de una circunferencia es la longitud que hay desde el centro hasta uno de sus lados, un segmento recto. Este segmento tiene que medir entonces 3 centímetros. Aquí yo les recomiendo utilizar o un compás para hacer el círculo, o si definitivamente no lo tienen, entonces pueden usar el círculo utilizando otro punto de referencia como un vaso o algo, y ya especificando pues que si no se tenía el compás, entonces por eso toca que el círculo haya quedado un poquito más grande tal vez. Aquí tengo la imagen de la calculadora, es porque como para hallar el área, aquí tengo un pequeño error, esto no es área, esto es perímetro, me equivoqué, perímetro, aquí me equivoqué con la formulita, le puse lo mismo, eh, porque en las dos fórmulas, la del perímetro y la del área, entonces se necesita el valor de pi. La calculadora científica me arroja el valor de pi con sus infinitas cifras decimales, como se puede observar por aquí está el símbolo de pi. Para hacerlo aparecer en la calculadora, primero yo hundiría el botón Shift y luego el botón X, este de acá, y ahí me aparecería entonces en la pantalla el símbolo de pi, que algunos ya se acordarán del primer periodo, que es 3,14 y con sus infinitas cifras. O si no, también simplemente al momento de realizar las multiplicaciones, también pueden tomarlo como una aproximación y colocar únicamente 3,14. Lo que yo mencionaba ahorita, los paréntesis, aquí se aplica mucho. Aquí sería multiplicar 2 por el valor de pi, que sería 3, entonces 3,14. O si ya lo sacaron en la científica, pues también el valor que se utiliza ahí es válido. Y aquí multiplicado por el valor de radio, que ya me lo está dando el ejercicio, que son 3 centímetros. Eh, es lo de los paréntesis para separar más que todo. Y ya, como mencioné ahorita, recordar que el perímetro queda en centímetros y que el área quedaría en centímetros al cuadrado. Y la fórmula para el círculo en su área sería multiplicar pi por el radio elevado al cuadrado, que recordemos que no es multiplicarlo por 2 sino multiplicar el mismo número dos veces. Bueno, este triángulo no corresponde como tal a las medidas, pero es porque pegué la imagen simplemente. Aquí tengo entonces la fórmula para el área. Aquí simplemente escribí la B y la H, porque normalmente en un libro, en un video, ustedes van a encontrar que la altura la escriben con una letra H. A veces pensamos que pronto es con una A, pero no es con una letra H. Entonces a veces no la vamos a encontrar así, pero esto significa lo mismo que esta fórmula. Base multiplicado por altura dividido 2. Ya la base la tengo, aquí en el enunciado me la están dando, tengo también la altura que me la están dando. Y triángulo rectángulo se caracteriza es porque tiene un ángulo de 90. Aquí no me sirve pues de pronto dibujar cualquier triángulo como este o uno de pronto escaleno, sino que tiene que ser un triángulo que se caracterice por tener un ángulo de 90 grados. Aquí no se les pide el perímetro, porque para hallar el perímetro se necesitaría conocer esta longitud, y esta longitud se saca a partir de un teorema de Pitágoras, y como todavía no se ha tocado el tema en el grado octavo, entonces solo se le pide que saque el área aplicando entonces esta fórmula. Bueno, por último tenemos aquí entonces un hexágono regular que se caracteriza porque todos sus lados miden lo mismo. En este caso serían 4 centímetros. De pronto al buscar en internet se encuentra una fórmula diferente a estas para hallar el área de un hexágono, pero eso también depende cuáles son los datos que uno tenga. Como en este caso sí tenemos el valor del lado y tenemos el valor del apotema, entonces sí se puede utilizar esta fórmula. ¿Por qué pongo 2? Porque pues básicamente es lo mismo. Porque estos dos números que están acá al simplificarlos, el 2 en el 6 está 3 veces. Entonces las dos fórmulas vienen a ser exactamente lo mismo. ¿Y qué significa cada letra?
Eso significa el lado del hexágono, que aquí lo tengo, y AP significa la medida de la apotema, que aquí tengo también la medida. ¿Y qué significa la apotema en esta figura? Es la distancia que hay desde el centro hasta uno de sus lados, pero que forma un ángulo de 90. Por ejemplo, esta no es una apotema porque al bajar esta distancia hasta acá no me forma un ángulo de 90. Tiene que ser únicamente hacia el centro, que es la que forma un ángulo de 90. Es una medida característica de los hexágonos y que se utiliza pues cuando uno quiere calcular su área. En cuanto al perímetro, es lo mismo que en el cuadrado y que en el rectángulo. Únicamente consiste en sumar los 6 lados, que ya sabemos que todos miden lo mismo, que son 4 centímetros. Entonces, de nuevo, recomendaciones: hacer los dibujos organizados con una regla, teniendo en cuenta pues las medidas que se les están dando, escribir las fórmulas, posteriormente reemplazar cada una de las letras pues por las medidas que correspondan. En este caso el lado reemplazarlo por 4 centímetros, la apotema por el decimal que corresponde. Y recuerden que pues una forma organizada de ponerlo sería siempre entre paréntesis para indicar las multiplicaciones, y lo mismo aplican todos los ejercicios de aquí en adelante. Listo, entonces pasamos al segundo video.